Bueno. Madre mía, pero qué ganas, por favor, tenía de hacer esto de una vez por todas. A ver, este es el primer episodio, el primer programa, el primer podcast, el primer vídeo, como lo queráis llamar, de este canal de YouTube, este podcast que he dado por nombrar TMV, que, bueno, sus siglas corresponden a Tu Mejor Versión. He visto por YouTube otros canales y hostia, no sabía que lo habían pillado. Lo que sí que no tenía yo disponible es el correo, porque hay gente que ya se ha puesto Tu Mejor Versión. Pero bueno, es que no sabía que había tantos canales de YouTube. Pero espero, ya sea más temprano o más tarde, pues poder hacerme un huequito en esto de lo que vendría siendo YouTube. Y si buscas TMV, pues ser el primero o de los primeros. Pero bueno, que no me quiero enrollar en este primer episodio, y como habrás visto en la miniatura y en el título, es de victimizarse. Y es que, a ver, no sé si esto es lo más conveniente por el primer episodio o si sería mejor hacerlo en el episodio 10, así a modo de especial, pero os voy a explicar un poco el propósito de este podcast y, bueno, a ver si esto puede salir bien. Básicamente, este podcast, como os he dicho, que se llama Tu Mejor Versión, tiene la intención de ser, por así decirlo, una guía de mejora personal, episodio por episodio. Mi idea, así que he tenido en un primer momento, fue hacer los primeros 20 episodios, porque 10 me parecían muy pocos y 30 me parecía un exceso, y eso es lo que os decía, unos 20 episodios que sean inamovibles sobre temas que creo fundamentales para que tú puedas obtener, por así decirlo, una base muy sólida para lo que vendría siendo el desarrollo personal. Y después de este episodio número 20, que obviamente habrán especiales, episodios más cortos, más largos, lo que sea, la media espero que esté entre 45 minutos, los 90, y a lo mejor sale este episodio y son 20 minutos y yo me cago en todo, pero yo espero que más o menos no baje de los 45. Pero bueno, que ya dependiendo del tema me alargaré más o menos. Yo no tengo prisa. Esto tiene que cubrir el tiempo que haga falta cubrir. Pero bueno, como os decía, estos primeros 20 episodios serán, pues, los fundamentos básicos. Y después, a partir de ahí, ya serán los episodios que sean para refinar aún más la forma de esta persona que tú puedes llegar a ser, siendo, bueno, buscando ser tu mejor versión día a día. Lo típico, ¿no? Ya sabes, ese busco ser 1% mejor cada día. Y eso, si lo vas sumando, interés compuesto, tal, se hace una bola de nieve que es gigante. Entonces, como os iba comentando, después del episodio número 20, la idea es que sean reflexiones que salgan de manera espontánea a través de yo tener conversaciones, lecturas o pensamientos así que me vienen a la cabeza y decir, hostia, esto puede dar la idea para un vídeo. Y que salgan vídeos muchísimo más naturales. Ya os lo digo, mi guión son escasas 5 líneas. Más o menos está el propósito que tengo a cubrir con este vídeo, y nada, lo voy mirando para no desviarme de este propósito. Y como el tema es tan concreto y es victimizarse, yo espero que salga algo que tú puedas después de escucharlo y decir, hostia, pues es muy importante esto que me acabas de comentar, voy a tratar de ser más consciente en este aspecto en mi día a día y de aquí en adelante pues tratar de mejorarte cada día. Y bueno, para poder tratar este tema de la victimización, he empezado por una serie de puntos, que son estas líneas que os he dicho, y bueno, si sale algún punto así más improvisado, pues también, si creo que tiene valor, lo voy a transmitir. Pero el primero de todos, que me gustaría tocar 100%, es que la victimización, si bien te da alivio, te acaba quitando poder de acción, poder de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tú piensas que si tu modelo mental, cuando te pasa algo, no es mi culpa, ¿cómo y por qué irías a actuar? Si no es tu culpa, ¿qué ibas a hacer? Absolutamente nada, te quedas en el mismo punto en el que estabas. Y eso, al final, es un coste de oportunidad que pierdes de el punto al que podrías llegar mediante X acción y quedarte donde estás. Entonces, yo, por ejemplo, sí que es verdad que no siempre, pero he tenido etapas en las que para mí yo era la víctima y
todo lo que me pasaba alrededor, ya sean personas o circunstancias, situaciones, eran lo verdaderamente malo. Yo no tenía nada de culpa. Y es por ello mismo que a la que empecé a cambiar, pues se nota un cambio radical. Cuando empiezas a asumir la responsabilidad, y esto es por lo que he dado por unir este primer punto con el que si no es todo culpa tuya, esto es verdad, pero siempre hay una parte que puedes mirar. Siempre hay una parte que puedes reflexionar y decir, verdad, todo esto que ha pasado no es culpa mía, pero sí que dentro de lo que podría considerarse mi culpa, tengo un rango pues bastante ancho o no, lo que sea, de acción. Y es por ello que yo creo conveniente aquí explicaros, no es una anécdota, sino que es literalmente una realidad que viví en primero y segundo de la ESO. Y es que, a ver, yo tengo actualmente 16 años y... Bueno, dejadme que os cuente. Yo en primero y segundo de la ESO era, pues diría que el chaval promedio, ¿no? Al final nos ponían un examen, por ejemplo, para la semana que viene, ponte en situación, imagínate que estás en un lunes y te ponen un examen para el lunes que viene. Yo no estudiaba hasta el domingo. Y esto yo creo que es la realidad de muchos chavales y muchas chicas, hasta incluso a día de hoy, en bachillerato, o si tú estás en la ESO, pues en la ESO. Y bueno, no os voy a negar que estos dos cursos que os he comentado no me fueron del todo mal, pero sí que es verdad que me di cuenta que de alguna manera estaba perdiendo un montón de lo que os he dicho antes, ¿no? El coste de oportunidad de que, tío, si te esforzaras más y no tuvieras este reconcomimiento, por así decirlo, dentro de podrías haber hecho más, tu nota tiene un margen muy alto y podrías obtener una nota muchísimo más alta. Y es por eso mismo que después de victimizarme, porque yo siempre ponía como excusa, es que son los profesores que van a pillar, ha ido a matar este profe, esta profesora no ha explicado bien lo que entraba en el examen, yo me he liado y he estudiado un tema que al final no ha entrado. Y pues lo típico que haría una víctima, ¿no? Pues tenía unos resultados, si bien no eran mediocres, porque primero y segundo de la ESO considero que es bastante fácil, sí que es verdad que no eran todo lo que yo podría llegar a obtener. Es por eso que en tercero de la ESO dije, hasta aquí. No puede ser que estudie literalmente con 2 días de antelación. No puedo seguir así, porque hay veces en las que me siento muy culpable, porque digo, podría haber llegado mucho más alto, y sin embargo, tío, que te estás sacando 7 y algún 6 seguramente habría. Quitando, obviamente, el 10 de educación física, pero que el 10 de educación física es obligatorio. Y nada, con este cambio que pegué en tercero, yo considero que fue absolutamente mi prime. O sea, yo estaba en clase, los profesores que tuviéramos en ese momento nos decían deberes para de aquí, imagínate, nos decían a veces 3 semanas, y yo llegaba a casa y eso que era para 3 semanas lo hacía el mismo día que lo decían. Y iba, o sea, tercero de la ESO fue impresionante. A pesar de ser más difícil de primero y segundo de la ESO, teóricamente. Y con eso, en cuarto seguí más o menos en la misma línea, estudiando quizás con 4 días de antelación, 5 dependiendo del examen que fuera y la asignatura que me tocase, hasta llegar a lo que algunos consideran literalmente la montaña rusa que te va hacia abajo y te lleva a tomar por culo, que sería el bachillerato. Y yo en primero de bachillerato, que lo he acabado recientemente, para que os hagáis una idea, y esto... O sea, sin ánimo de lucro, ¿eh? O sea, sin ánimo de fardar ni nada por el estilo, pues hay 2 semanas, que son las últimas 2, que hay primera semana de esas 2 recuperaciones y la otra son subidas de nota. Y debido al método que he seguido, que empecé a cambiar y a aplicar en tercero de ESO, gracias a ese método y a ese quebradero de cabeza que me llevó en su momento, he llegado a primero de bachillerato sin la necesidad de presentarme ni a subidas ni a recuperaciones, con un 9 de media. Para lo que muchos es este curso, literalmente el infierno. Que muchos es la primera vez que suspenden. Que para muchos tienen una media que cambia drásticamente con la ESO. Y para mí, siguiendo en esta línea, gracias a todo el esfuerzo que puse a tiempo atrás, pues me he sacado un bachillerato bastante tranquilo, sin la necesidad de meterle todas las horas que mucha gente se cree que para sacar buenas notas hace falta, simplemente optimizando la manera en que estudio. Y nada, eso creía que era, pues, a modo de anécdota bastante apto para hablarlo.
Y sin más, seguimos al tercer punto, que sería que la responsabilidad, y esto hila muy bien con lo que he comentado, la responsabilidad literalmente empieza cuando dejas de justificarte y te hablas, y esto es muy importante, que lo escuché en un podcast de Tengo un Plan. Mentira, esto lo escuché en un vídeo publicado por Sergio Beguería, que es uno de los dos que hace el podcast Tengo un Plan. Si no lo habéis escuchado nunca el podcast, yo os lo recomiendo muchísimo. Es de desarrollo personal y va en la línea de este podcast. Y nada, junto a Juan Domínguez, si mal no me acuerdo, siempre están entrevistando a gente que aporta mucho valor, etc. Pero bueno, que me desvío un poco del tema. Lo que os iba diciendo es el tema este de contarte verdad. Y esto cuando lo escuché yo dije, ¿pero qué frase es esta? Contarte verdad. O sea, suena fatal, pero no es como suena, sino es lo que significa. O sea, si tú piensas, has de decirte la verdad, has de contarte la verdad. Empiezan ahí las neuronas a conectar, ya sea más tarde o más temprano, y dices, hostia, esto es muy clave. Porque si tú te dices únicamente lo que es verdad, imagínate, no voy al gimnasio, pero es que en verdad, porque qué pereza, ¿no? Al final fue ayer, puedo tomar un día de descanso. Estas son, de alguna manera, engaños que te haces para sentirte mejor o para dejar de sentirte mal, ¿no? Pero si tú dices, no voy al gimnasio porque soy vago, hoy estoy muy cómodo aquí en la cama y no me quiero levantar, y te cuentas esta verdad, a mí al menos me viene a la cabeza la idea de, tío, te estás diciendo que no vas a ir al gimnasio porque eres un vago literalmente. Y esto es la pura realidad. Así que yo después de que ese pensamiento me venga a la cabeza, me levanto y me voy. Y esto fue al principio, ahora literalmente llevo un año que es automático. Obviamente con sus semanas de descanso, que me las salto porque es que a mí el gimnasio me da la vida. Pero yo sí hablo, obviamente ya trataremos un episodio con deporte y todo esto, pero si me preguntáis a título personal, os diría que después de cada 6 semanas, una de descanso va genial. Pero lo que os decía, yo quizás llevo año y medio que he fallado al gimnasio 4 veces y voy 5 a la semana, porque como os decía, es que me da la vida. Entonces, seguido con este punto de que la responsabilidad empieza cuando dejas de justificarte, viene uno que creo que, bueno, al menos a mi criterio es muy importante, que sería mirarte con verdad. Si bien duele, te devuelve el control. ¿Y os acordáis de lo primero que os he dicho? El primer punto de todos, que la victimización te da alivio pero te quita control, poder de ejecución, etc. Pues es que esto, cuando dejas de victimizarte, lo que os decía, y te dices la verdad, te cuentas la verdad, el control vuelve a ti, porque piensas, a ver, ha pasado X cosa y yo tengo parte de culpa. No es esta visión de víctima de es que todo han sido los demás, todo han sido factores externos, que desde esa visión, como no has hecho nada malo tú, literalmente te esperarías de brazos cruzados a que el mundo cambie. Pero cuando haces este cambio de mentalidad y vuelves a tener el control bajo tu responsabilidad, no piensas eso de voy a esperar a que el mundo cambie, sino que empiezas a cambiar tú, que es lo que es más importante, porque si no, simplemente vivirías como si fuera un estado literalmente vegetativo, de que estás presente, pero es que no haces nada, porque bajo tu criterio de víctima no haces nada malo, sino que son los demás. Y es por ello que creo que el hecho de decirte la verdad conjuntamente con mirar críticamente la circunstancia y las consecuencias que tienen y por qué han ocurrido esas consecuencias y darte cuenta de que tú has podido tener parte del error o de culpa o como quieras llamarlo, te da mucho poder de control. Y eso es muy importante. Y entonces, para hilarlo, aquí con el quinto punto, me gustaría contaros una anécdota que es bastante curiosa. A ver, aquí yo tengo en el Word responsabilidad no equivale a castigarte. Y os lo explico mejor. Imagínate que tú tienes un amigo que ha cometido un error y que viene a ti con ganas de mejorar o de tomar acción porque sabe que ha tomado decisiones que han sido incorrectas en algún momento de su vida y quiere mejorar. Tú, por más que tu amigo haya hecho una cagada gordísima, si te viene con el ansia de mejorar y con las ganas de querer realmente tomar acción, ¿tú qué le vas a decir? Tío, es que eres gilipollas, tío, es que no deberías haber hecho esto, tío, es que eres tonto, tío, es que no sé qué. No.
si te viene con esas ganas, si te viene con esa mentalidad, tú, si eres crítico, le vas a decir, a ver, lo que has hecho no está bien. Y esto de que te hayas dado cuenta es un punto a favor tuyo. Es por eso que, tío, sabes que me tienes a mí para lo que necesites. Yo te puedo ayudar en lo que quieras. Pero en última instancia, el que tiene que arreglar sus problemas, ya que tú eres el que los has causado, has de ser tú mismo. Pero como te he dicho, puedes contar conmigo y estoy muy orgulloso de tener un colega que se dé cuenta que sus actos tienen consecuencias y que no son de nadie más, sino que son propias, tuyas, por haberla cagado tú, hablando mal y rápido. Y es por ello que al final ser responsable no va de machacarte ni de hablarte con odio, ni con desprecio, ni de meterte como una especie de cárcel de joder, que lo he hecho mal, eres imbécil, y ponerte a decirte insultos que no dirías ni de coña a tu mejor amigo. ¿Y por qué os he puesto el ejemplo de tu mejor amigo? Pues veréis, yo el año pasado fui a una casa en la montaña junto a mis padres que la alquilaron para el verano y mientras me estaba tomando una ducha, a mí siempre soy el típico que te escucha podcast pero 24/7. Si yo me levanto por la mañana y entra mi madre en casa o mi padre en casa, porque yo normalmente cuando me levanto no hay nadie, yo estoy con el casco en la oreja izquierda, una manía que tengo yo, y si me hablas, olvídate de que te responda. Estoy escuchando mi podcast y quiero estar tranquilísimamente tomándome mi café. Entonces, en una mañana de estas que me estaba pegando una ducha, escuchando precisamente un podcast de Tengo un Plan, donde entrevistaron a Pablo Motos, él, en un punto de la entrevista, del podcast, de la conversación, dijo, debes hablarte como si le estuvieras hablando a tu mejor amigo, ya que nadie, en su sano juicio, hablaría a las personas que quiere como nos hablamos a nosotros. Y obviamente esto lo puntualizo con un... Hay veces en que nosotros nos hablamos de tal manera que ni se nos ocurriría hablar así de nuestros amigos. Y eso, obviamente hay casos y casos. Pero es que me pareció clave porque es verdad. O sea, tú no le hablarías por más que le haya cagado a un amigo que está intentando mejorar. No le hablarías mal. Es que no hay modo. Y justo ahora que me acaba de venir a la cabeza con una de estas experiencias que os he comentado, ¿no? Hablarle mal o hablarte a ti mismo mal en esta especie de cárcel que os he comentado, sí que es verdad que yo tuve una etapa bastante larga de mi vida en que, para poneros en contexto, yo llevo en el mundo de desarrollo personal así bastante metido desde... muy metido desde tercero a ESO, que justo concuerda cuando empecé con el tema de querer mejorar mis hábitos, etc. Pero yo me atrevería a decir que a principios de segundo ya leía bastantes libros y trataba de ser mi mejor versión. Pero al principio, esa etapa, si bien fue de crecimiento, también me acabó, la inicial, os estoy comentando, me acabó desgastando muchísimo. Debido a lo que os he comentado también, a hablarme mal. Motivándome con frases del estilo de eres un puto fracasado, nadie te va a querer si tienes ese físico de mierda. Y a eso, no sé de dónde saqué bien, creo que quizás de David Goggins, que tiene una motivación en algunos aspectos bastante durilla, lo di por llamar el espejo de la verdad. Y eso es que no os voy a mentir, si bien al principio me impulsó muchísimo, porque gracias a eso me metí de lleno al gimnasio, empecé a mejorar muchísimo mis hábitos y construí un físico del cual a día de hoy estoy súper orgulloso, es verdad que prolongarlo durante el tiempo que lo prolongué me pasó muchísima factura. Es por ello que durante uno de los podcasts, porque yo he tenido podcasts anteriores junto a un amigo mío, cuyo nombre es Alessandro, si buscáis Ares Studios Podcast podréis encontrar el podcast del que os estoy hablando. Hay un episodio, un programa, en el que entrevistamos a una psicóloga clínica infanto-juvenil y conductual, si mal no creo recordar, en la que le comenté, pues, en esta charla distendida mi método, y me dijo, textualmente, Neil, quizás esto te funciona durante un periodo de tiempo bastante corto, pero si quieres crecimiento personal sostenible, necesitas, y te lo digo de verdad, hablarte bien.
no desde los insultos. Y cuando acabé de grabar el podcast con mi socio, en ese entonces, dije, tío, cuánta verdad. Es completamente cierto lo que me ha dicho. Hay veces en las que me levanto y ya el insultarme ya es que me pesa. No me ayuda en nada. Y necesito cambiarlo de una vez por todas. Así que haciéndole caso, empecé a cambiar mi método, pues creo que desde ese mismo día. Y obviamente desde una trayectoria bastante gradual, porque no se cambia de la noche a la mañana, siento que me acabó ayudando muchísimo. Y le soy muy agradecido. Y ojalá al día de mañana pueda encontrármela y decirle que de verdad que me ha ayudado mucho y gracias. Es por ello que cuando os he hablado del espejo de la verdad, no he querido enfatizar mucho esto de que me ayudó, porque no quiero ser el causante de que algunos lo probéis y si bien pues recibáis esta parte, este boost temporal, acabáis teniendo todas las mermas mentales que acabé teniendo yo, al menos durante el tiempo más intensito que lo estuve probando. Pero bueno, ya con esto doy por finalizar los puntos que quería tratar, no sin antes comentaros este último. Y es que tu vida cambia cuando pasas de decir, ya sea mentalmente o también verbalmente, me pasa X a ¿qué hago con esto? ¿De acuerdo? Porque cuando ya no excusas, sino que cuando no paras de pensar o decir, me pasa X, me pasa Y, me pasa Z, me pasa, y pasas de ese modelo mental a, vale, si bien me pasa esto, ¿qué debo hacer con aquello? Ahí tu vida cambia, es que radicalmente. Yo os lo propongo y, bueno, si queréis llamarlo reto, pues os propongo como reto, pero es que creo sencillamente que es algo que os va a valer, os va a aportar muchísimo valor. Y bueno, lo que os decía, yo os propongo a que la próxima vez que digáis me pasa X, lo tratéis de cambiar a pasándome lo que me pasa, ¿qué puedo hacer con esto? Y veréis cómo vuestra vida cambia, pues, bastante. Porque es esta transición de víctima a persona que actúa en consecuencia de sus actos. Y si bien estos puntos son los que quería tratar, sí que es verdad que creo que también para dar esta parte también más personal, que lo voy a hacer bastante breve porque no me gustaría darle mucho bombo dentro de este episodio, que también te digo, lo escucharán 5 personas. Pero bueno, como también me gustaría que este programa, este podcast fuera en un diario personal, no quiero enrollarme mucho en esta sección, que básicamente sería con el tema de la ruptura con mi expareja. Y es que, si bien es verdad que pasé por bastantes fases, tuve un principio en el que no paraba de autoconvencerme a mí mismo de que yo no había hecho nada malo, de que era todo la otra persona y que no había cometido ni un ápice de culpa. Y os juro que todo y que pueda sonar mejor esto de que al final tú no tienes nada de culpa, cuando haces este cambio de chip y pasas a darte cuenta de que has hecho muchos más errores de los que creías, y personalmente puedo decir que lo reconozco y para nada estoy orgulloso de ello, pero creo que me servirán de cara a un futuro y que han sido necesarios, porque al final yo soy partidario de que todo pasa como pasa porque debe pasar. Es decir, este programa, si bien puede haber veces que me haya trabado o no haber comunicado bien lo que quería deciros, soy completamente consciente de que esto está pasando así porque debería pasar así, ya que en un futuro me servirá para mejorar. Esto está muy relacionado con la charla que dio Steve Jobs en, creo que la Universidad de Harvard, pero tampoco me quiero pegar aquí el triple de mi vida, que se llamaba Connect the Dots, une los puntos. Y es que es increíble porque todo pasa de la manera en que tiene que pasar y llega un momento de tu vida en que te vas dando cuenta de que es completamente cierta esta afirmación. Y bueno, hilándolo con el tema de pues mi pasada relación, pues si bien hay momentos obviamente que fueron increíbles, también hay etapas en las que cometí bastantes errores, muchos más de los que me gustaría reconocer, y que esto, más allá de tener que comerte la cabeza, que también pasará, imagino que si habéis tenido también experiencias con otras personas a nivel afectuoso y amoroso, también os habrá pasado de comeros la cabeza, ha de servir como material, información de mejora, que al final las experiencias
pasan de la manera que pasan para que te des cuenta de las cosas que tienes que mejorar en muchas veces. Y creo que esto es lo más bonito al final, de tratar dentro de todo lo que te pasa en tu vida, de ver esos puntos que, pues mira, esto lo podría mejorar. Esto para la próxima no lo tengo que hacer así. Estos comentarios me los puedo ahorrar. Esas otras cosas también. Y a la vez, también de estas experiencias previas, te puede servir mucho para ya tener un modelo mental mucho más cerrado en cuanto a, vale, en el mismo caso que estaba comentando, ¿vale? Buscar pareja, por ejemplo. Ya sé cuál es el perfil concreto que busco. Pues ya no será a ver lo que me encuentro, sino que ya tendré como algunos parámetros, algunos indicadores que me ayuden a guiarme de sobre si la relación que estoy teniendo con X persona puede funcionar o si por el contrario puede acabar mal. Y comentado esto, sinceramente, me ha parecido muy, muy natural, bastante fluido este primer programa. Aunque también creo que dura bastante menos de lo que os he dicho, es que ya sabía yo, tío, que iba a durar bastante menos, pero bueno, como al final quiero que esto también se mantenga en bachillerato, en segundo, mínimo, con un de carácter quincenal, es decir, cada 15 días, cada 2 semanas, que ojalá, toco madera, sea cada semana, que es lo que más me gustaría y como lo tendréis en verano, pues eso, que si tiene esta duración, pues imagino que me irá mejor. Porque si no invierto tanto tiempo en lo que verdaderamente más me gusta, que es esto al final, comunicar. Y bueno, a modo de frase de cierre, me gustaría deciros que la responsabilidad personal, a menos a mi criterio, por mis experiencias vividas, no es el momento en el que te culpas de todo. Es el momento en el que precisamente dejas de esperar que alguien venga a salvarte y eres tú, y únicamente tú, quien decide empezar a construirse de una vez por todas. Y bueno, perdonar por este pequeño corte si lo habréis notado, pero es que yo quería hacer aquí un cierre full épico y he tenido que cortarlo al final porque parecía que estuvieran cayéndome bombas en casa. Es que no lo entiendo, espero que no se haya captado mínimamente en el audio. Pero es que de verdad que yo escuchaba más el ruido de fuera que mi propia voz, así que he tenido que cortar. Pero bueno, lo que os iba diciendo, que creo que ya he acabado con la reflexión que quería deciros, sobre todo que os quede en la cabeza que eres tú y únicamente tú quien decide empezar a construirte de una vez por todas, y sin más que añadir, espero que os haya sido ameno, hayáis visto valor en este programa, en este primer programa de TMV, tu mejor versión. Ahora sí, chicos, chicas, un placer poderos compartir mis reflexiones y espero veros en la próxima. Un abrazo a todos. Se despide vuestro caster favorito, Nil Marrogat. Bueno, pero vaya episodio, ¿no? A ver, yo aquí tengo de grabación unos 31 minutos, pero que bastante sólido, en verdad. Bueno, me gusta. Venga. Sí, vamos a cortar ya, ¿no? Sí, yo creo que es momento ya de cortar, que si no me enrollo y es que no paro de hablar. Venga, Vanil, dale al botón de... Venga, va, tú puedes. Venga, dale. Venga. Chao, chavales.